Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol. El día de hoy vamos a estar analizando lo que fue la tremenda victoria de Universidad Católica frente a Universidad de Chile por 1-0 en el Clásico Universitario. A ver, ¿cómo empezar a analizar lo que fue una tremenda victoria? Una victoria de un equipo que se impuso en su estadio, un equipo que le fue a atacar, que le fue a presionar a un equipo que es semifinalista de Copa Sudamericana, que si bien tenía algunos jugadores fuera, había planteado un equipo mixto. Me parece que la Católica tuvo muchísima personalidad, sobre todo en los primeros 30 minutos, donde le presionó a la U, una U que no podía salir, una U que no podía tener la pelota, que necesitó del pelotazo, que perdió muchísimas pelotas en la salida y que se sentía asfixiada ante una Católica que de la mano de Daniel Garnero ha prácticamente resucitado, se ha vuelto un equipo muy competitivo, se ha vuelto un equipo que en su estadio está invencible, lleva 4 partidos ganados de 4, lo que hace imprescindible lo que es la localía. Uno se pone a pensar en lo importante que es la localía, sobre todo esta del Claro Arena, su estadio que quedó increíble, con un público que se ha encargado de llenar el estadio cada vez que ha podido, y creo que la Católica, parte de su renacer es por eso también con lo que es un entrenador que ha resucitado rendimientos individuales, que ha llevado jugadores que no venían jugando bien, como es el caso de Eduard Bello, que antes de la llegada de Garnero era un jugador totalmente prescindible y hoy en día se mandó un partidazo, fue la figura del partido, y creo que eso también hace que se note la mano del entrenador en un equipo. A ver, partamos por lo que fue el planteamiento de Universidad Católica, que, como dije anteriormente, tuvo 30 minutos muy buenos, hasta te diría la salida de Valencia, hasta la salida de Cuevas, que me parece que una vez que sale y entra Alfred Canales, se siente un poco el desgaste de haber estado apretando la U durante 30 minutos, porque lo hizo de muy buena manera, y desde el minuto 30 en adelante quizás viene un poco un despertar de la U de la mano de Marcelo Díaz, que hizo un muy buen primer tiempo. Fue el jugador que cada vez que incida él en la jugada de la U, era una jugada fructífera, pero que no hizo mayor daño en lo que es el arco de la Católica. Ya en el segundo tiempo la U se encarga de tener más la pelota, la Católica sintió un poco el cansancio, y cuando se venían los mejores momentos de la U, que fueron hasta, te diría que el minuto 60, 65, cuando hasta el parón del descanso de la hidratación, la U se sentía más cómoda en la cancha, se sentía que podía agarrar la mano el partido y que podía incluso llevárselo. Y en el mejor momento de la U se marca un punto que para mí es muy importante, que es que Católica nunca dejó de atacar, nunca dejó de proponer. Cada vez que tenía la pelota, intentaba por lo menos de hacerle daño a la U, y así lo consiguió de la mano de Alfred Canales, que hizo un verdadero golazo. Hace un control con el que se saca Saldías, un control hacia la derecha, como que la deja pasar y queda absolutamente solo, y termina clavándola en el palo derecho de Gabriel Castellón, que no tuvo nada que hacer, y de ahí en adelante me parece que la U se puso nerviosa. La U no supo cómo presentarse ante la adversidad de que se estaba dando el partido, incluso teniendo un jugador más con la roja de Gary Medel en el minuto 53, una roja que para mí está muy bien sacada. Y pese a la adversidad, la U me parece que sufrió de nerviosismo, sufrió de falta de ideas, sufrió de falta de fútbol de su jugador de reserva. O sea, hoy día el nivel de Antonio Díaz, el nivel de Fernández, el nivel de Leandro Fernández fue espantoso. O sea, uno decía, estos jugadores no tienen ni un poco de lo que son los titulares, y me parece que cada vez que la U ha apostado por su equipo reserva o un equipo mixto, le ha afectado demasiado y no ha podido ganar ninguno de esos partidos. Eso fue un poco el resumen de lo que fue el partido, y quiero empezar también a hablar de lo de Gustavo Álvarez, un entrenador que para mí hoy día se equivocó con todas sus letras. Hoy día planteó un equipo mixto,
con jugadores que no tienen nivel. Por ejemplo, me encantaría saber qué pasó con Salomoni. ¿Por qué jugó Antonio Díaz? Es que Salomoni no estaba ni siquiera incluido en el parte médico como un jugador lesionado, hoy día no estuvo ni citado. El nivel de Nicolás Fernández, un jugador que venía de Audax, que venía siendo incluso seleccionado chileno y hoy día no fue capaz de marcar diferencias. El nivel que está teniendo Leandro Fernández es realmente espantoso. Es un jugador que no te está sacando ni siquiera un centro. Y creo que por ahí marcó un poco lo que fue la baja de la U. O sea, vimos también en el primer tiempo un Altamirano que estaba totalmente pensando en el jueves. Después saca a Poblete en la mitad porque también era un jugador que no había jugado 90 minutos antes del partido con Lanús hace bastante tiempo. Y me imagino que lo sacó cuidando. Entonces estaba este equipo en la mixtura de querer ganar el clásico, pero también en el cuidarse porque el gran reto de la U está en el jueves. Entonces estuvo esa duda, estuvo ahí y esta duda de los jugadores titulares se mezcló con el bajo nivel de los jugadores que entraran a suplir a los titulares. Y ahí la U fue realmente un desastre. Si bien tuvo desde el principio del segundo tiempo, tuvo más la pelota, tuvo varias llegadas para inquietar un poco el arco de Bernedo. El partido en general fue bastante malo y fue tan malo el partido de la U que más encima, aparte de jugar mal, le salió todo mal con el caso de Lucas Asadi. O sea, Lucas Asadi entra un poco, cuando echan a Gary Medel, entra el tiro Lucas Asadi y uno dice, ok, Gustavo Álvarez apostó por un equipo ofensivo, un equipo que fuera a atacar, un equipo que fuera a buscar el partido. Y termina lesionándose Lucas Asadi en una jugada poco exigente que habla también de que hoy día el rendimiento físico de la U está muy malo. Un equipo que no juega hace mucho tiempo. Si bien sí, tuvo el partido el jueves y obviamente el jugador no va a querer arriesgar ante el más mínimo pinchazo, ante la más mínima contractura. No iba a querer arriesgar, pero el nivel físico no está para que en 2 partidos en un mes ya se te anden lesionando jugadores. Pero bueno, Universidad de Chile pierde un partido muy importante porque más que el clásico, en este minuto la U queda lejos del Chile 2. Algo que, viéndolo desde la otra vereda, un Chile 2 que en Católica está lejanísimo. Un Chile 2 que cuando llega Garnero, Católica yo creo que su gran apuesta era lo que está haciendo Colo-Colo hoy día, clasificar a copas internacionales. Y la recuperación del Claro Arena más Garnero tiene a la Católica con 7 partidos seguidos ganando. Algo que no se lograba hace muchísimo tiempo y algo que era impensado, sobre todo porque el plantel de Católica no está para eso. Hoy día Garnero está sacando agua de las piedras con el plantel de Católica porque está haciendo que jugadores que quizás no son tan importantes, no son tan trascendentes, no son de tanta jerarquía, como lo es el caso de Bello, como hoy día que entró Alfred Canales y hizo el gol, como lo está haciendo Valencia, que Valencia era un jugador más o menos del montón en la época de Thiago Núñez antes de la llegada de Garnero, y hoy día es un jugadorazo. Bueno, no sorprende tampoco el nivel que está teniendo González, Ampuero, incluso hasta Buruaga, jugando el lateral derecho, que lo había hecho en alguna parte de su carrera. Hoy día jugó un muy buen partido. En la banda izquierda de la U fue un desastre. Entonces, me parece que es ahí donde está el gran mérito de Garnero, que aparte de resucitar hasta Católica, resucitó niveles individuales que logran que el colectivo, con todos estos niveles individuales buenos, hagan que el equipo sea básicamente invencible, sobre todo en el Claro Arena. Bueno, el mismo caso que Gary Medel. Gary Medel era un jugador que incluso se pensaba de por qué pasó por Boca, que viene a retirarse la Católica, que mal. Sí, hoy día lo echaron y no fue su mejor carta, se podría decir, pero el primer tiempo jugó muy bien y viene jugando una seguidilla de partidos muy, pero muy buenos, y creo que eso es todo mérito de Daniel Garnero. ¿Qué más se puede decir de este partido? Bueno, vamos a ver lo que fue la lesión de Cuevas en el lado de Católica. Vamos a ver cómo va a evolucionar la lesión de Lucas Asadi en el lado de la U. Otro punto importante en la U es que este equipo de Gustavo Álvarez sin Charles Aranguis es otro equipo que cuando juega el Príncipe
el mediocampo de la U pierde muchísima jerarquía, el mediocampo de la U pierde muchísimo cuando no está Charles y cada vez que no juega se le nota demasiado a la U. Hoy día se le notó. Pero eso, un partido bien ganado de la Católica, un partido que es ese partido que le gusta al hincha, un partido entretenido, que pese que fue 1-0 tuvo varias llegadas de un lado del otro, tuvo varias tajadas Castellón, tuvo varias tajadas Bernedo, entonces me parece que vimos un partido bastante entretenido que deja a la U muy, pero muy mal porque me parece que el estado de ánimo es algo para mí muy importante en el fútbol. Y la U venía con un estado de ánimo grande porque, o sea, bueno, porque le había empatado a Lanús. Entonces, me parece que la U venía como con flechita para arriba. Y hoy día la U se cae al suelo porque pierde feo, pierde jugando muy mal, niveles individuales muy, pero muy malos. Entonces, como que todo lo que venía creciendo en la U, hoy día se fue a piso y vamos a ver si es que Gustavo Álvarez logra recuperarlo. Porque también tiene eso que el hecho de jugar con algunos jugadores titulares y el hecho de que pierdan el partido hace que el estado anímico del equipo decaiga, sobre todo en esos jugadores que tienen que levantarse para jugar el jueves, porque Universidad de Chile y Gustavo Álvarez tienen el partido más importante de los últimos, ¿qué? 10, 12 años en la U, un partido de vida o muerte, un partido que eh, trae muchísimo, viene con varias parafernalias de que la U, el equipo, ha ayudado a la Conmebol, entonces va a ser un partido caliente y la U tiene que estar 10 puntos si es que quiere clasificarse a la final, si es que quiere vencer a Lanús y pasar a la siguiente ronda de lo que es la Copa Sudamericana. Pero bueno, hasta acá más o menos llegó el análisis. Coméntame qué te pareció el partido. Para ti, ¿quién fue la gran figura? Eduardo Bello, Ampuero, González. Coméntame quién fue la gran figura. Y coméntame también, hincha de la U, ¿qué te parece lo que hizo Gustavo Álvarez hoy día? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras puesto el equipo titular? ¿Hubieras puesto un equipo de reserva? Está bien lo que hizo con un equipo mixto.